Pues bien, acabamos de escuchar a Everything But the Girl con la canción de Time After Time, que si bien es una canción que también interpreta Cyndi Lauper, lo escuchamos en versión acústica con Everything But the Girl. Y bueno, pues la segunda parte de este programa que hoy estamos inaugurando con ustedes. Hoy vamos a hablar también, en continuación de Virginia Woolf, sobre la mujer actual. ¿Cómo ha sido este lugar? ¿Cómo han sido estos nuevos roles? ¿Cómo podríamos hablar y describir a la mujer actual, no? Ernesto, ¿qué podrías decirnos? ¿Cómo percibes hoy a la mujer actual? Pues mira, yo pienso que tenemos como en este momento una convivencia, me parece, de 3 generaciones. O sea, estas expectativas de vida que nos han permitido vivir más años, pues nos permiten ubicar, yo diría, 3 generaciones. Aquellas mujeres que vivieron la época de los 60, de los 50, que como ustedes saben fue una época muy difícil, arrastrada por el movimiento de la generación Beat en Estados Unidos y después desencadenado en los 60 con el movimiento hippie, que empezó, entre otras cosas, aparte de todo lo que se le puede criticar, pero que para mí fue un movimiento fantástico, entre otras cosas, aparte del vegetarianismo, la nueva era de New Age, o la era de Acuario. ¿Se acuerdan? Hasta aquella famosa canción que sí se llamó Acuario, deja que el sol entre. Una buena parte de eso tiene que ver precisamente con ese rompimiento generacional que tuvo la mujer en ese momento, sobre todo la mujer norteamericana, que empieza a romper con esta doble moral, con las formas tan educadas, etcétera, y inicia un proceso de liberación. A muchos les sorprendía en aquel momento lo que ocurrió en Woodstock. Si ustedes recuerdan, hay una chica que se sube a los hombros de un chico y se desnuda, muestra los pechos. Muchas chicas de ahora bueno, lo hacen en cualquier concierto. Hoy en México es... Sí, pues bueno, todo hasta se ríe, no es muy fácil. Bueno, de hecho hay competencias en estos festivales como el Corona o el Vive Latino, donde comúnmente se escucha, y incluso en las pantallas se lee chichis para la banda, ¿no? Exacto, pero para llegar a esa facilidad y a esa naturalidad, entre comillas, con que se hace ahora, costó años y años de lucha de muchísimas mujeres, ¿no? Y dentro de eso, pues la pionera, desde luego, es Virginia Woolf, como ya lo habíamos comentado anteriormente. Yo creo que ella inicia una de las luchas del feminismo sin saber que eso iba a ser, por supuesto, feminismo, ¿no? Ella, coincidentemente, recibe una herencia que le va a permitir ser independiente financieramente, y la recibe el día en que se legaliza el voto para la mujer allá en el Reino Unido, ¿no? Entonces, fíjense de qué época estamos hablando. Como nosotros sabemos, en México hasta los 50, creo que 54 es cuando se le autoriza el voto a la mujer, y de ahí poco a poco las libertades, ¿no? Hasta las que ahora tenemos. Entonces creo que estas 3 generaciones, aquella que inició en los 60, la que vivió en los 80, los 90, la que después etiquetaron como generación X, y las que viven actualmente, entre las 3 creo que hay muchas diferencias, y creo que las de ahora no son conscientes de todo lo que implicó tener las libertades que ahora ellas tienen. Creo que no hacen hecho ese ejercicio. Ernesto, a mí me parece que si bien empiezas a hacerlo como desde una forma de entendimiento periódico, hasta de forma diacrónica o sincrónica, pero creo que a mí me gustaría empezar a hablar también de la mujer desde otro ángulo, porque empezar a hablar desde esta periodicidad, justo empiezas a tocarlo desde movimientos sociales o incluso estas posiciones que si bien muchos se han hablado desde el feminismo. Y a mí me gustaría empezar a plantear desde otro lado lo que es ser mujer, que me parece que efectivamente bien podría haber abanderado Virginia Woolf. Y bueno, empezaría por decir que hay muchas formas de ser mujer. Virginia Woolf lo decía como para cerrar o antes de irnos a corte más bien, donde hablábamos de esta invitación a crear una singularidad, una historia con singularidad, una historia propia.
Y si bien sí hay hitos sociales que empiezan a marcar esta posibilidad de las mujeres, la posibilidad del voto, esta forma de expresarse en el mundo público, incluso empezar a habitar el mundo público, es de las posibilidades que empieza a posibilitar a la mujer en el habitar y explorar nuevos territorios, ¿no? Por consiguiente empieza a encontrar nuevos roles y otras personalidades, incluso responsabilidades. Vaya mi lapsus, ¿eh? Que dije personalidades en lugar de responsabilidades. Pero bueno, es una nueva forma de construir la personalidad a partir de estos roles y responsabilidades. No solamente a nivel económico, político y social, me queda muy claro que a nivel cultural, artístico, incluso hasta religioso, empieza a inmiscuirse. No quiero decir que no había sucedido antes, pero parece que empieza a tomar un poco de más fuerza y empieza a sentirse libre de poder explorar esos territorios con más fuerza y con más posibilidades, ¿no? Enrique Seleni, ¿tú cómo lo llegas a ver en el territorio de la ciencia? ¿Cómo empieza la mujer a abarcar estos nuevos territorios desde ese lugar? Enrique, ¿nos escuchas por ahí? Complicada la pregunta. Bueno, yo pienso que sí debería echarle una ojeada a la biología, cosas como la neurociencia en el feminismo. Luego se dan muchos debates pues diversos, ¿no? Por ejemplo, apenas escuchaba a alguien una feminista que decía, no, porque existe la palabra ninfomaníaca, pero ninfomaníaco esa no existe, ¿no? Entonces, digamos, temas como confluyen muchos, pues muchos temas, ¿no? Desde la psicología, psiquiatría, evidentemente la historia, Enrique, pero para mí creo que sí. ¿Sí? ¿Cómo? Enrique, ¿pero acaso no fue notorio toda esta participación de la mujer en la ciencia o todavía no se dio con esa afluencia a mitad del siglo pasado como llegó a suceder en otras áreas como en la literatura, como a nivel artístico, lo marcaba en cada una de estas áreas políticas, sociales y religiosas? Por eso te preguntaba, en la ciencia, ¿cómo empezó a darse? ¿Fue también fuerte, fue un parteaguas el siglo pasado de esta participación de la mujer en ella? Hay un personaje que a mí me gusta mucho, precisamente es Ada Lovelace, que fue hija de Lord Byron. Entonces a ella se le atribuye el primer programa de computadora. Imagínate, conocía a un hombre que se llamaba Charles Babbage, que quería construir algo así como una computadora, pero con puros engranes. Incluso hace unos años la recrearon en Inglaterra, porque nunca la llegó a construir, pero ella fue capaz de crear un programa para calcular unas cosas que llaman los números de Bernoulli. Pues imagínate, no recuerdo exactamente el año que lo hizo, pero sí la segunda mitad del siglo XIX. Y así como este ejemplo, pues hay otros que son notables. Por ejemplo, de Emmy Noether. Ella también fue una matemática. Nada más le permitieron, digamos, llegar a ser profesor asistente, que pues hace, bueno, por ahí por los 30, algo así. Después no se le podía, una mujer no podía ser profesor titular, ¿no? O sea, imagínate en Alemania siendo es una eminencia. Entonces sí hay más ejemplos. De pronto algunos ahorita no me vienen a la mente todos, pero sí hay toda una saga de mujeres que han hecho cosas importantes, pero el reconocimiento que han recibido. Me viene a la mente otro de pronto recuerdo. Se llamaba
de apellido Dates, es una mujer que creó uno ve digamos, los telares, ven que luego las camisas como de cuadritos tienen muchas como rayitas, ¿no?, entrecruzadas, las camisas de cuadritos que tienen como diferentes motivos. Bueno, esta mujer la creó a partir de polinomios, desarrolló una expresión y cada término A, B cuadrada lo iba traduciendo a un color de hilo diferente. Y esta mujer, pues es muy difícil encontrar algo de su vida, porque incluso he buscado en internet, pues casi no hay información de ella. Parece que no eligió ser famosa ni siquiera rica. Encuentras ahí su escrito que hizo originalmente, y pues está todavía en una versión así pues borrosa, ¿no? Por ahí alguien recogió recuperó el texto ahí cuando por primera vez realizó estos diseños, y pues me gustaría saber más de ella, pero pues está así perdida en la historia. Enrique, y sin embargo, tú empiezas a hablar de cómo definitivamente también en la ciencia empieza un reconocimiento por el papel de una mujer que investiga, que logra profundidad, logra notoriedad en la ciencia cuando aún sigue siendo tan positivista, logra tomar un lugar desde ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues definitivamente es poder darnos cuenta que la mujer empieza a tomar estos lugares públicos y empieza a tomar varios lugares que antes solamente eran exclusivos de los hombres, donde solamente se le permitía a un hombre poder adquirir tal nombramiento o incluso tal reconocimiento. Y bueno, pues definitivamente les decía, hay hitos sociales que van marcándolos, pero ¿cómo se han interpretado en todo esto? A mí me llama la atención cuando hablan del feminismo desde ese lugar, desde el mismo antecedente de Virginia Woolf, que a veces, pues bueno, hay muchas formas de interpretar la obra de un artista y me parece que la literatura es una de ellas. Sí, Enrique, te escucho. Ya recuerdo otro ejemplo, ¿no? Precisamente es muy reciente. No hay un Nobel de matemáticas, pero sí hay una que se llama la medalla Fields. Se da cada 4 años. Uh-huh. Se otorga a personas de menos de 40 años. Cuando más se le da a 4 personas. Entonces, apenas hace por ahí a mediados de agosto, la ganó por primera vez una mujer en matemáticas. Digamos, matemáticas es un área que tradicionalmente había sido dominada por hombres. En, digamos, diferentes áreas de la ciencia, sí ha habido ya una cantidad considerable de premios Nobel. Por cierto que hoy anunciaron unos, mañana tal vez anuncian el de física. Estoy algo nervioso por ahí, pero bueno, sí lo han ganado ya una cantidad considerable de mujeres. Pues recordamos, por ejemplo, a María Curie, que es de las únicas 2 personas que han tenido 2 premios Nobel. En este caso, esta mujer iraní se llama Mariam Mirzakhani, tiene 37 años. Entonces ella no solamente es mujer, imagínate el reto que representó, además de ser mujer, ser iraní. Parece que ella comenzó su carrera y al estrellato, digamos, a las grandes ligas ahí de las matemáticas. Comenzó ganando una de estas olimpiadas de matemáticas, ¿no? Seguramente representó a su país y de ahí la invitaron, la becaron a Estados Unidos y pues ahora es una medalla Fields. Me emocionó profundamente este hecho. Hay algunos reportajes sobre su vida, su familia, cómo trabaja, etcétera. Entonces, sí, me emocionó bastante cuando se hizo este anuncio.
y pues ahora espero que vengan muchas más. Eso es lo que me gustaría. Parece que ¿cómo no? Y parece que es una apuesta, ¿no? Para todos. Y es curioso cómo viene desde tu voz, siendo un hombre el que está hablando de este reconocimiento, de este lugar, y cómo transmites esa emoción por poder hablar de un premio en matemáticas de una mujer, y además una mujer iraní, con lo que implica todo este contexto que vive. Pues bien, estamos por presentar la siguiente canción. Y vamos a escuchar justamente a una mujer que también ha sido una mujer que ha trazado en el mundo musical desde los años 80, me parece que fue cuando empezó a tener como mucho más ahínco en todo ello, pero estamos hablando de Patti Smith, y quien actualmente, el año pasado hubo un concierto, me parece, de Patti Smith, y sigue creando. Entonces vamos a escuchar a Patti Smith con algo de su última creación del disco del 2012, Maringa. Vamos con ella. Que tuvo la mujer en ese momento, sobre todo la mujer norteamericana, que empieza a romper con esta doble moral, con las formas tan educadas, etcétera, y inicia un proceso de liberación. A muchos les sorprendía en aquel momento lo que ocurrió en Woodstock. Si ustedes recuerdan, hay una chica que se sube a los hombros de un chico y se desnuda, muestra los pechos. Muchas chicas de ahora lo hacen en cualquier concierto. Hoy en México es... Sí, pues bueno, todo hasta se ríe, no es muy fácil. Bueno, de hecho hay competencias en estos festivales como el Corona o el Vive Latino, donde comúnmente se escucha, y incluso en las pantallas se lee chichis para la banda, ¿no? Exacto, pero para llegar a esa facilidad y a esa naturalidad, entre comillas, con que se hace ahora, costó años y años de lucha de muchísimas mujeres, ¿no? Y dentro de eso, pues la pionera, desde luego, es Virginia Woolf, como ya lo habíamos comentado anteriormente. Yo creo que ella inicia una de las luchas del feminismo sin saber que eso iba a ser, por supuesto, feminismo, ¿no? Ella, coincidentemente, recibe una herencia que le va a permitir ser independiente financieramente, y la recibe el día... Este lugar, cómo ha sido estos nuevos roles, cómo podríamos hablar y describir a la mujer actual, ¿no? Ernesto, ¿qué podrías decirnos? ¿Cómo percibes hoy a la mujer actual? Pues mira, yo pienso que tenemos como en este momento una convivencia, me parece, de 3 generaciones. O sea, estas expectativas de vida que nos han permitido vivir más años, pues nos permiten ubicar, yo diría, 3 generaciones. Aquellas mujeres que vivieron la época de los 60, de los 50, que como ustedes saben fue una época muy difícil, arrastrada por el movimiento de la generación Beat en Estados Unidos, y después desencadenado en los 60 con el movimiento hippie, que empezó, entre otras cosas, aparte de todo lo que se le puede criticar, pero que para mí fue un movimiento fantástico, entre otras cosas, aparte del vegetarianismo, la nueva era de New Age, o la era de Acuario. ¿Se acuerdan? Hasta aquella famosa canción que sí se llamó Acuario, deja que el sol entre. Una buena parte de eso tiene que ver precisamente con ese rompimiento generacional. Pues bien, acabamos de escuchar a Everything But the Girl con la canción de Time After Time, que si bien es una canción que también interpreta Cyndi Lauper, lo escuchamos en versión acústica con Everything But the Girl. Y bueno, pues la segunda parte de este programa que hoy estamos inaugurando con ustedes. Hoy vamos a hablar también, en continuación de Virginia Woolf, sobre la mujer actual. Cómo ha sido